Para el video de hoy tenía planeado, la verdad, un video muy diferente. Tenía planeado el video de 7 descuentos para Black Friday. La verdad es que mientras que estaba buscando descuentos y cosas para mostrarles en el video, se me olvidó poner aretes, me di cuenta del nivel de ansiedad y las ganas como de sentir realmente que necesitaba todo, como que sentía que estabas aprovechando los descuentos, que necesitaba comprar todo ya, que no tenía suficiente plata. Entonces decidí darle la vuelta a este video. Me salí de la casa para poder hablar contigo porque están afilando cuchillos y literal no se oye nada. El caso es que en esta temporada de descuentos es muy fácil pensar que necesitas todo, que estás atrasada, que yo le decía ayer a mi esposo, pucha, Nan, ¿por qué será que nos gastamos toda la plata y siempre que llegan los descuentos no tenemos nada? O sea, como que no tenemos el presupuesto, no tenemos plata, como que me hace sentir que no sé, que estoy atrasada, y caí en cuenta que no soy yo, que es como esa empujada de descuentos que te meten por todas partes. Y miren, aprovechenlos. Obviamente si necesitan cosas, aprovechen y lo compran en descuentos. Pero quería hacer este video para decirles que no necesitan comprar nada, no necesitan comprar nada de lo que yo les estoy recomendando en los videos tampoco. Esto es parte de mi trabajo como creadora de contenido, pero siempre estoy aquí con digamos, como la intención de mostrarles cosas que pueden servirles, pero no necesitan comprar nada de eso. O sea, nada de esas cosas realmente les va a hacer mejor personas, a hacer una mejor vida si compran un saco, si compran un maquillaje nuevo. Entonces, obviamente te voy a mostrar descuentos que sí creo que valen la pena, de cosas que a mí me encantan, pero no sientas que los necesitas comprar. Y si quieres aprovechar los descuentos, y espero que se esté escuchando esto porque ahora hay mucho viento, si quieres aprovechar los descuentos, haz una lista de las cosas que realmente necesitas, de las cosas que quieres. No mires los descuentos, haz tu lista. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué es esas cosas que llevas queriendo desde hace tiempo? Porque a veces uno quiere cosas y las compra por impulso, pero después de un tiempo se da cuenta que no las iba a usar tanto, que no le gustaban tanto, sino que estaban de moda, estaban en tendencia, uno veía que todo el mundo los tenía. A veces es chévere tener como esos wish lists donde uno pone las cosas que quiere hace rato. Por ejemplo, este saco estoy estrenando y es algo que les recomendé en un video pasado, pero es algo que quiero hace mucho, no solamente porque ahorita está en tendencia, no solamente porque ahorita el rojo está de moda, como que es algo que va con mi personalidad, que sé que voy a utilizar de aquí en adelante. Entonces, si tienes esa lista, ahí sí ve y busca los descuentos. Si no está esa cosa que necesitas, esto es para las personas que están como en un budget, como que tienen un presupuesto o no tienen un presupuesto, mejor dicho, pero quieren aprovechar los descuentos para conseguir cosas, para ahorrar dinero de verdad, porque a veces pensamos que si lo compramos en 3x2 o 3x1 estamos ahorrando plata, y no necesariamente es verdad. A veces estamos gastando más plata, creando más gasto, no solamente de nosotros, sino de recursos, de lo que sea, y a veces son cosas que no necesitamos. Si las cosas que quieres en esa lista están en descuento, aprovecha, cómpralas. Igual las vas a comprar en otro momento, entonces ¿por qué no ahorrar dinero en ellas? Me parece una súper buena opción. Por ejemplo, el Dyson es una cosa que a mí me cambió la vida, por eso la voy a recomendar 100% toda la vida, pero es un secador, o sea, no necesitas comprarlo para existir. ¿Te puede facilitar la vida? Sí, pero es un secador de $600. A ver, nadie lo necesita, honestamente. Todos los tutoriales que hago también del Dyson puedes aplicarlos al Shark, por ejemplo, que es mucho más económico. Pero si realmente quieres el Dyson, si crees que es algo que te puede mejorar el estilo de vida, la vida, pues aprovecha que ahorita está $100 más económico y compra los $100 más económico, porque lo vas a comprar más caro si puedes no. Y si por otro lado tú no estás en un presupuesto y realmente quieres como ver qué hay, antojarte, por decirlo así, no, tampoco pienses que porque todo está en descuento lo tienes que comprar todo, porque realmente hay cosas que uno no necesita, o hay cosas que quiere pero que no va a usar necesariamente. Entonces te voy a dejar una lista de cosas
que creo que son descuentos que sí valen la pena, que son cosas que yo recomiendo porque yo he utilizado, yo he visto la diferencia, a mí personalmente me gustan y tú sabes que no te recomendaría nada que a mí personalmente no me sirva o no me guste. Lo primero lo que te voy a hablar es de Coco & Eve. Yo llevo años utilizando esta marca, te la he recomendado 1.000.000 de veces. La mascarilla de Coco & Eve es algo que yo no reemplazo por nada. Ahorita que no la he utilizado porque estoy de viaje, o sea, la falta que me hizo las 2 semanas que estuve en San Diego y en México, anormal, porque mi cuñada también la compró, entonces cuando estoy viviendo en la casa de ella la utilizo, pero cuando no estuve ahí no tuve ni mi mascarilla ni el Dyson y sentí la diferencia completamente. Entonces eso como que me comprueba que esas dos cosas sí fueron una buena compra y sí hacen una diferencia en mi vida y sí merecen la plata, aunque las dos son costosas. Te voy a dejar el link del Dyson con el descuento. Lo compré ahorita con mi otra cuñada, estamos ahorita visitando porque vinimos a Thanksgiving y lo compraron las dos. Lo acaban de comprar literal. Hay una edición limitada que además tienen un peine que me parece súper bonito, es uno como rosado. Te voy a dejar el link de la mascarilla que está con descuento. Y hay otro producto de Coco & Eve que para mí es súper bueno, lo utilizo cada vez que me peino, es el serum. Es hidratante, te ayuda a desenredar el pelo, que eso ayuda a que cuando lo desenredas y está mojado no se te rompa, que es cuando más frágil está el pelo. Pero también ayuda a protegerlo del calor, ayuda a finalizar el peinado, que quede más brillante, más bonito. Ese también lo utilizo siempre desde hace años, me he gastado 1.000 botellas y venden un set que está en descuento en este momento. Creo que tenían hasta el 50% de descuento en la página. Venden un set de las dos cosas, entonces yo voy a comprar el set. Esa es mi primera recomendación porque ni siquiera la tengo que... Estoy grabando. Esa es mi primera recomendación porque ni siquiera la tengo que pensar. Otra marca que me fascina y de hecho estuve ayer ahí y te la voy a súper recomendar es Everlane. Tienen creo que el 30% de descuento en toda la tienda. De ahí es este saquito que me compré y estos jeans que puse en mi historia. Estaba indecisa entre 2 colores y como más de 500 personas me ayudaron a escoger cuáles y creo que finalmente escogí en contra de los que me dijeron la mayoría, pero pues escogí el que más me gustó a mí al final. O sea, ni siquiera el que más me gustó porque creo que el que más me gustó era el otro, pero el que pensé que iba a utilizar más. Entonces esa es una cosa que puedes hacer. Piensa en cuando vas a comprar algo, la voy a utilizar. Cosas como las mascarillas LED, que también te las he recomendado un montón. Las vas a usar porque es que si le vas a invertir $500 a algo, por ejemplo, que de pronto no es un presupuesto que necesariamente tengas o de pronto sí lo tienes, lo vas a usar porque es que podrías utilizar esa plata también para comprar otra cosa que le vayas a sacar más provecho y que la vayas a disfrutar más. Otra cosa que te quiero recomendar, muchas personas, y este es un video que les debo, pero quiero mostrarles el descuento, no estoy segura cuánto tengo, pero ya reviso. El anillo que yo utilizo todo el tiempo, está en la otra mano, en la mano de la cámara, es el anillo de Wellness, el que me muestra todas mis estadísticas, me dice si dormí bien, me dice cuántas horas dormí. Es el Air de Ultra Human, tienen el descuento más grande que ha tenido en la historia desde que salen. Me encanta ese anillo porque además de que se ve lindo, es creo que uno de los más cómodos de utilizar, más que el Oura, más que otras cosas, y no requiere suscripción. Eso es muy chévere porque pues ya es una inversión bastante costosa como para que te toque además pagarle una suscripción para que funcione. Entonces esta es una súper recomendación si tú estás buscando un dispositivo de este tipo. El Ultra Human yo lo tengo hace, voy a decir, 1 año más o menos. Lo utilizo todos los días, incluso cuando se me descarga y me olvido cargarlo, ya lo uso porque es parte como de mi estilo, como que me parece que además es bien bonito. Y encontré un video de cómo volverlo todavía más bonito, pero eso se los voy a mostrar en un video. Si les interesa, déjenme en los comentarios como un review solamente del anillo. Pero me gusta que no solamente me da las estadísticas, sino que también me dice como cosas que puede mejorar para mejorar las estadísticas. Por ejemplo, a veces me dice cosas que no entiendo, tipo como que el ritmo cardíaco se te cayó más tarde de lo normal. O sea, si tú me dices esa estadística, no sé qué hacer con ella, pero esta aplicación sí me dice como
para mejorar esto, entonces intenta, no sé, no comer tan tarde o no comer tan pesado. Entonces me da recomendaciones y esa parte es la que más me gusta, porque no solamente quiero estadísticas, quiero saber qué hacer con ellas. Está constantemente sacando nuevas cosas, nuevas funciones, nuevas formas de sacarle mejor provecho, y tienes acceso a todo eso sin tener que pagar una suscripción extra. No es algo que yo recomendaría si estás buscando algo para el ejercicio, para eso sí prefiero mi reloj, pero para estadísticas más como de wellness, esa es mi recomendación. Como hablamos de máscaras LED, también te voy a poner, porque creo que la máscara LED que yo utilizo, la de Current Body, también está en descuento. También te la voy a poner si sí, si no, pues no. Y me voy a entrar porque estoy congelándome. Ya no estoy acostumbrada a este clima, estoy en Boston en este momento. Pero espero que te sirva este video, que te dé otra visión sobre Black Friday y los descuentos. Si quieres comprar algo y lo puedes hacer, tú trabajaste por ese dinero, no te sientas mal, pero sí hazte la pregunta de si lo necesitas, si realmente es lo que quieres o si lo estás haciendo por presión social, por presión del descuento. Igual creo que es una pregunta que deberías hacerte aún si tienes el presupuesto. A veces simplemente no podemos y eso también está bien. Déjame en los comentarios si de pronto te has sentido como yo compartí contigo, que a veces siento que este tipo de cosas, a pesar de que trabajo en eso, de que quiero participar, que estoy haciendo un video diciéndote los descuentos, también caigo en sentirme atrasada por las cosas que consumo en internet, y quiero que esto sea como un recordatorio de que no estás atrasada, no eres tú, no es que tu vida esté como no debería ser, o sea, estás bien, estás haciendo lo correcto, estás haciendo todo lo que puedes en la mejor versión, de la mejor forma que puedes, y eso es suficiente. Ese quería que fuera mi mensaje, te dejo con eso y me voy antes de que me convierta en paleta. Nunca me voy a cansar de que hayan ardillas al frente mío. Un beso muy grande. Chao.